capítulo 17, versículos 11 al 19. Para los que pudieron leer el cartel de la entrada, decía, hacía una pregunta. ¿Y los 9 dónde están? Y hoy vamos a hablar de los leprosos. Vamos a hablar en este día y que Dios traiga a memoria de nuestro corazón todos los días lo que Dios hizo en nosotros, lo que Él hace en nosotros y las promesas que tiene para nuestras vidas. Bueno, iremos juntos. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Cuál era su condición? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, acompáñame la lectura: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ahí nos vamos a detener. Sabes que Jesús iba a adorar a Jerusalén, pero la palabra de Dios nos indica que Él pasaba por una frontera. Él pasaba entre Samaria y Galilea. Y no es casualidad que Jesús tuviera que pasar por aquel lugar. Siempre Jesús encontraba personas y siempre encontraba alguna condición, alguna situación, alguna necesidad. Y dice el versículo 12 que Jesús encontró a 10 leprosos y cumplieron lo que la ley mandaba, que tengan una distancia prudente con las personas. ¿Por qué? Porque su condición era ser leprosos. Tenían una enfermedad grave, una enfermedad que se llama lepra, una enfermedad que era una infección contagiosa, una enfermedad que en su cuerpo generaba manchas en la piel, generaba úlceras, generaba agujeros, de tal manera que la piel dejaba de tener sensibilidad. Y literalmente podemos decir que se llegaba a pudrir su piel. Entonces nosotros vemos en varios versículos de la palabra de Dios que había una ley, una ordenanza, lo podemos ver allá en Números 5:2, donde se establece que esta condición, estas personas, sí o sí tendría o demandaba que ellos no estén cerca del campamento, de la sociedad. Dice Números 5:2, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Leemos también en el libro de Levíticos 13, del versículo 14, hasta incluso podemos ver desde el versículo 9 al 17, que quien era leproso, si tal vez se daba cuenta o su misma familia le decía que están saliendo manchas, hasta incluso la lepra generaba que parte de sus miembros se cayeran, ¿sí? Si ustedes conocen, saben o vieron en algún momento, en Luján hay un leprosario, un lugar donde en esta sociedad se llevaba a quienes en alguna época en Argentina tuvieron lepra, y se conoce casos que no tienen su nariz, que no tienen parte de los dedos, o sea, de las manos, de los pies. O sea que para la gente ver hasta incluso un familiar en estas condiciones, o imagínense sin nariz o sin parte de la oreja, eran también como monstruos caminando
común, personas que literalmente su cuerpo se estaba desconfigurando todo. Ahora nosotros leemos en Levítico 13 que ellos debían presentarse al sacerdote para que le indicara si eso era lepra, no era lepra, o le indicara incluso que ellos tuvieran que retirarse del lugar, alejarse, estar en otro lugar, y si ellos en algún momento lograban estar sanos o limpios, volver al sacerdote. Pero mientras tanto eso no ocurriera, no podían volver, ¿sí? Entonces nosotros notamos que estas personas que sufrían esta tremenda enfermedad tenían que abandonar sus lugares propios, sus familias, sus trabajos. No había otro remedio, no había algo que se pueda negociar. Sí o sí tenían que estar aislados de la sociedad. Ahora, dice Jesús en el versículo 12 que los vio y ellos estaban como, ellos estaban de lejos. O sea que ellos eran conscientes de la condición que tenían, ellos estaban conscientes que tenían la posibilidad de contagiar, en este caso porque vieron a Jesús. Sin embargo, también me puedo poner en el lugar de ellos de no poder recuperar nada de lo que habían perdido. Veo en ellos tal vez el rechazo por tener esta enfermedad. Seguramente alguno, según la ley, decía que posiblemente era alguna consecuencia divina, alguna causa de que ellos habían pecado. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Leemos, por ejemplo, cuando María criticó a Moisés, fue echada del campamento por tener lepra. Vemos también a Naamán, que tenía orgullo en su corazón. Vemos a Usías, que había intentado prender el incensario del templo, y eso era una tarea, una función que hacía el sacerdote. Entonces podemos ver que tal vez podía considerarse que era un castigo o algo que le sucedía por no cumplir, por desobedecer, por consecuencia de su pecado. Ahora nosotros no vemos en estos leprosos cuál fue la situación que los llevó a tener lepra, pero ya estaba esta condición, esta enfermedad y esta realidad. Ahora ellos en su condición reconocen a Jesús. Y ellos podrían hablar con Jesús a lo lejos y quejarse o comentarle o preguntarle por qué. Sin embargo, ellos decidieron alzar su voz y decir, lee conmigo en el versículo 13, llamar a Jesús como su maestro y pedirles misericordia. Entonces, en la condición en la cual ellos se encontraban, buscaron la posibilidad de poder alzar su voz para que Jesús los escuchara. Ahora, ¿por qué uno alza la voz clamando a Jesús? Porque sabe que solo no va a encontrar la sanidad, solo no va a encontrar la solución, pero sí podían reconocer que en Jesús podían encontrar la salida, la sanidad y la restitución nuevamente de su familia, de sus trabajos, de su vida, porque habían perdido su vida. La Biblia dice que eran hombres, no dice su edad, no dice lo que habían perdido o lo que estaban haciendo actualmente, porque ¿qué más podían hacer? Si tenían lepra, tenían que estar separados todos juntos. Y quienes tenían esta misma enfermedad, ¿de qué se iban a contagiar? Si ya todos tenían esta tremenda enfermedad, la cual padecían, como decíamos recién, con deterioro de la piel, de los miembros, tal vez sin partes en su cuerpo, con úlceras, con agujeros. Si nosotros nos ponemos a pensar en esas úlceras, en esos agujeros en la piel, ¿te imaginas lo peor que tal vez en algún momento de tu vida hayas visto? Y
son situaciones extremas las cuales uno no quiere recordar porque le trae escalofrío, le trae... es algo feo, ¿no? Hablar de la podredumbre, hablar de esas situaciones del cuerpo, son feas. Sin embargo, ellos alzaron su voz pidiéndole a Jesús, ¿qué? Misericordia. Ellos le pidieron a Jesús misericordia. Reconocían que Jesús, pasando por ahí, podía algo hacer por ellos. Ahora, dice el versículo 14 que Jesús los vio y le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero si recién habíamos leído que si ellos no estaban limpios, no podían presentarse a los sacerdotes. Y en la palabra nosotros no encontramos que alguno de ellos dijeran: pero Jesús, acordate que Moisés había dicho que... Dice la palabra de Dios. Lee conmigo el versículo 14. Cuando lo vio, dice al final: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, quienes en este caso estaban leprosos, ¿qué podían del otro ver como grave si estaban en la misma situación? Ahora, para un sano, el ver la situación del leproso era: mejor me separo, no sea que me contagie y viva eso tremendo que él está viviendo. Ahora, si nosotros pensamos en lo espiritual, quienes están separados de Dios, quienes están alejados de la relación con Dios y viven de la misma manera que vive otro leproso, ¿qué le puede suceder si están en la misma condición? ¿Cuántas veces encontramos personas que están fuera de Dios y cuando vos te relacionás con ellos viven una vida a la cual nosotros no vivimos? Hablan de una forma de la cual nosotros no hablamos. Toman decisiones que nosotros como hijos de Dios no tomamos. Entonces, las personas que están fuera de la relación con Dios siempre van a aplaudir lo malo, siempre van a aplaudir que la decisión que vos tomes en tu corazón sabes que está errada, pero te van a alentar. ¿Cuántas personas aceptan un montón de condiciones de las personas que por dentro saben que están mal, pero al tener la misma lepra aplauden su mismo pecado, aplauden su misma situación, viven en esa misma vida? Y dice el versículo 14 que cuando Jesús los vio, le dijo: vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron caminando hacia los sacerdotes. Demostraron en ellos que había fe de que Dios algo iba a hacer. No dice si alguno de los 10, bueno, fue igual porque todos iban, sino que dice que mientras iban caminando, fueron limpiados. Y me encontraba con esta palabra que cuántas veces nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, de trabajar para Dios, miramos un montón de situaciones a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a empezar una tarea, una función, si en mi casa tal vez nadie va, si todavía no? ¿Para qué voy a ir a predicar si todavía no prediqué en mi casa, en mi familia, en mi trabajo? ¿Para qué voy a ir a servir a los niños si no nos alcanza para darles a todos? En el caminar de escuchar lo que Jesús nos dijo, Él se va a ocupar de proveer. Acá ellos la necesidad que tenían era en su salud. No tenían salud, estaban enfermos.
ir al sacerdote, presentarse. Pero si tenían que estar limpios, preséntense. Y en el camino fueron sanados. No sé qué es lo que Dios te dijo que hicieses. Que trabajes con los niños, que trabajes afuera predicando a las familias, que visites, que des. Tal vez en tu corazón Dios alguien te puso para que des y en tu corazón decís, pero ¿cómo le voy a dar si estamos a 26 y 25 y todavía nos faltan 3 días para terminar y cobro el 10? Pero en el camino Dios algo puede hacer. Entonces, qué hermosa palabra en esta noche de poder decir, si Jesús te dijo, si Jesús te dice, si Dios está trabajando en tu corazón para servir, no mires todo lo que te falta. En el trayecto de servir, Él, quédate tranquilo, quédate tranquila, que va a acomodar todas las cosas para que puedas ser Él glorificado. ¿Cuándo creen esta palabra en este día? Y Jesús realmente desafía a todo lo que en la historia sucedía. Porque primero decíamos que todo ser inmundo, porque hasta incluso cuando vos leas en Levítico 13 y Levítico 14, el sacerdote determinaba que esa persona tenía lepra, pero esa persona tenía que estar gritando, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Yo me ponía en el lugar y digo, vos que tenías tu familia, que tenías tus amigos, que tenías tu casa, que tenías tu trabajo, ahora tenías que gritar de lejos, soy inmundo, y me imagino su salud mental, de todo lo que uno puede haber perdido. Hasta incluso se dice que quienes están presos tienen muchas situaciones mentales, porque es estar encerrado, es estar alejado, es estar con otros que tienen la misma condición que vos. Entonces, en el versículo 15, comenzamos a leer lo que Dios comenzó a hacer, el milagro que Jesús hizo en estos leprosos. Entonces, vemos cómo Jesús también desafía a que Él va a tocarlos y va a sanar a los leprosos. Vemos otra historia también de Simeón, que fue sano de la lepra. Y encontramos en Jesús un hombre misericordioso, un Dios que no quiere aislar a las personas, sino que quiere sanarlas, salvarlas y otra vez restituirlas. ¿Sí? Entonces, Jesús estaba en ese lugar, vuelve a ver a uno que volvió. Acompañaban en la lectura, versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¡Qué alegría ese momento, ese día! Porque la piel estaba destrozada, destruida. No dice si tal vez algo perdió de sus dedos, de sus pies, y algo se restituyó, pero la Biblia dice que él fue sanado, que
Dios por sacarme de las drogas. Gracias, Dios, por sacarme de la prostitución. Gracias, Dios, por devolverme la vida, por darme paz. Gracias por devolverme a mi familia. Dios, gracias por sanarme. Dios, gracias por darme el hijo que no pude tener. Gloria a Dios. Volvió dándole gracias a Dios. Señor. Pero fue uno. ¿Será que en la estadística de Dios quiere decir que de 10 personas, una vuelve con un corazón arrepentido a mostrarse a Dios? ¿Será que la estadística será que en el mundo entero de 10, solo uno puede decir: Jesús, gracias por hacer esto que hiciste en mi vida, te voy a ser siempre fiel y agradecido? Y la palabra dice que este era samaritano, que era un hombre extranjero. Y claro, la realidad era que cuando hubo una incursión en Siria, ¿qué pasó? Se mezclaron los judíos con los de Siria y ahí se crearon los samaritanos. Entonces los judíos decían: no, ellos no son 100% judíos, ellos son una mezcla cultural y nosotros no. Por eso había una mala relación. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que ese que volvió agradecido a los pies de Jesús era samaritano? Jesús vio que tenía mucho más fe de los que realmente eran judíos. Ahora vemos que este Jesús, nuestro Dios, el Hijo de Dios, Él rompe barreras. Él no le interesó esta mezcla cultural, no le interesó este rechazo de la sociedad, no le interesó esta mezcla, esto que había social, sino que Él llegó a ese lugar, predicó y vio más fe en este solo hombre que volvió de los 9 que no volvieron. ¿Y dónde están los 9? Preguntadle al lado. ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? ¿Y sabes qué? Los 9 son ese familiar que trajiste, ese vecino que alcanzaste, ese amigo que estaba en necesidad. Esos son los 9. Pero te buscaron porque necesitaban paz en su corazón. Te buscaban porque no tenían trabajo, pero no te buscaron ni a vos y a mí. Nos buscaron a nosotros para que le hablemos de este Jesús, para que le hablemos de este Dios que hace milagros y que hace maravillas. Sí, Señor. Y esos 9 que hasta incluso estuvieron entre nosotros, Sí, Señor. solo vinieron para saciar su necesidad. Y después se fue. Desesperados me llamaban, como te llaman a vos, por las madrugadas. No puedo dormir, ora por mi vida. Mi familia está destruida, pueden venir a orar por nosotros. Tengo una necesidad, no tengo trabajo. Pastor, le pido que esté orando por mí. Hace meses que no tengo trabajo, no tengo mercadería, no sé qué darle de comer a mi familia. Eso eran los 9 que gritaron también como los leprosos: Jesús, ten misericordia de mí. Pero esos 9 no regresaron. Esos 9 los estamos buscando y no están. Sí, Señor. Tal vez se fueron a la casa y su hijo le dijo: papi, hacete un rico asado como haces vos. Vamos a hacer un rico asado. Pero tengo que ir a ver. Bueno, vamos a hacer el asado, después voy. Otro capaz que se juntó con sus amigos. Amigos, no saben lo que me pasó. Jesús me sanó, me dijo que vaya. Pero quédate a comer, vamos a celebrar. Hay otro que todavía no había
casa, capaz, son suposiciones. No terminó su casa y dijo, voy a terminar mi casa, voy a ordenar un poco, hace años que no vengo. Tal vez otro dijo, no, voy a aprovechar ese sillón que me compré, voy a descansar un poco. Hay otro de los leprosos que tal vez supongo que habrá dicho, no, me voy a poner a trabajar porque dejé un montón de clientes, porque yo no sé dónde están esos 9 de la Biblia, pero sí puedo tal vez suponer dónde están hoy esos 9 en mi tiempo, en tu tiempo. Esos 9 que dijeron, mira, hoy voy a poner a invertir porque ahora la bolsa subió, aprovecho, voy a hacer unos contactos, me quedó pendiente la llamada a ese amigo, tengo un negocio grande, pero tenés que volver a agradecer y no volvió. ¿Y cuánto más? Pero amiga, vení, que las hermanas están orando por vos, los hermanos. ¿Te acordás que cuando no tenías trabajo Dios te lo devolvió? ¿Te acordás ese cáncer que tenías Dios te sanó? Ahora no tengo tiempo. Tengo tanto trabajo que no tengo tiempo. Pero ese uno volvió para agradecerle al Señor. ¿Por qué? Porque el plan divino de Jesús era salvar lo que se había perdido. Y mi trabajo y el tuyo es predicar, aunque prediquemos a leprosos, que sean como esos 9 y no vuelvan, no importa. Ese uno que vendrá, porque viniste vos y viniste yo en algún momento a realmente postrarnos al Señor y adorar y bendecir. Y Jesús le dijo al samaritano, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y el 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Él estaba postrado ante Jesús agradeciéndole. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y no solo que este leproso recibió la sanidad, sino que ahora puede recibir salvación. Y vamos a encontrar muchos en la sociedad con situaciones diversas. Pero por eso oramos, para que esos 9 que no están vuelvan al encuentro de Jesús, vuelvan a relacionarse con Jesús y puedan tener en su corazón gratitud. Y que ese uno que vuelva pueda venir con gratitud en su corazón a Jesús, porque todos nosotros vamos a Jesús, a Jesús. Ya no buscamos más a esos 9, solo ellos sabrán dónde están. Pero hoy nosotros podemos reconocer en nosotros lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Porque nosotros no venimos acá a agradecerles a un hombre, agradecerle simplemente al que oró por nosotros, al que estuvo con nosotros en momentos difíciles. Le venimos a dar culto, honor, gloria a Dios, gratitud a Dios. Primero porque nos salvó, porque nos perdonó, porque nos limpió, pero también por las cosas grandes que Él hace en nuestra vida. Y si no las hiciera, agradecerle a Dios por lo bueno que es Dios, por lo grande que es Dios y por todo lo que Él hace. Entonces vemos que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que nosotros podamos encontrarnos en este día como ese uno que volvió a los pies de Jesús con un corazón totalmente agradecido, con un corazón realmente conmovido por lo que Dios hizo en su vida, porque para que Él pudiera acercarse y postrarse y estar cerca de los pies de Jesús, tuvo que ir por ley al sacerdote y el sacerdote declararle que Él estaba
limpio, que él estaba sano. Y qué bueno que las cosas que Dios hace, los demás pueden ver y testificar que fue así, que Dios lo hizo, que Él es real, que Él es poderoso. Amén. Y cuando nosotros pensamos en esta lepra que nos separa, en esta lepra que nos deja aparte de todo, podemos simbolizar también el pecado que nos priva de la relación con Dios, el pecado que nos priva el sentirnos plenos como sus hijos y el relacionarse con la iglesia, con la familia de Dios. Porque el pecado genera que la persona tenga culpa, que tenga enojo en su corazón, que tenga distintas situaciones y se va dando cuenta que su cuerpo se comienza a deteriorar, que su espíritu se comienza a deteriorar, que ya no es la misma que sonreía, que ya no es la misma que disfrutaba de sus hijos, de sus amigos, de sus padres, que la mesa ya no es la misma, que la atmósfera de la casa ya no es igual. Pero prefiere muchas veces alejarse y estar lejos y no reconocer que el Salvador quiere pasar por su vida, hacerla sana, hacerlo sano, hacerlo libre y que vuelva nuevamente a estar en relación con Dios y con la iglesia. ¿Dónde estarán esos 9? Vos y yo no lo sabemos, pero sí podemos orar cada día para que Dios, tocando la puerta de su corazón, ellos le vuelvan a abrir. Y nosotros, como ese leproso sano que volvió, podamos siempre tener en nosotros gratitud. Tal vez nos estamos quejando hoy por la economía, por algo que estamos viviendo en nuestra salud, en nuestra familia, pero volvamos en este día a postrarnos a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, decirle en esta noche: Señor, a vos, gracias. Gracias, Dios, te quiero glorificar. Te quiero dar gracias en este día, gracias. Gracias porque me trajiste de nuevo. Gracias por estar conmigo. Gracias por bendecirme. La tarea la vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir hablando de Dios. Vamos a seguir atendiendo llamados en la madrugada. Vamos a tener que ir corriendo en la noche a orar por alguien. Porque nace de nuestro corazón amar a las personas que tienen necesidad. Te tocará a vos escuchar a un familiar, a una amiga, a un amigo, horas enteras, como nos pasa. Sí, Señor. ¿Sabes qué lindo es? Que buscan en vos, como esos animales sedientos, porque su alma necesita al Salvador. Y vos y yo somos quienes podemos decirle que hay un Jesús que vive, que hay un Jesús que restaura, que hay un Jesús que sana, que hay un Jesús que liberta, que hay un Jesús que los quiere sanar de su lepra. La lepra que los está hoy matando, la lepra que hoy los está destruyendo, la lepra que está en el mundo, con droga, con prostitución, el dinero, cuántas personas que están envueltas en esta lepra. Sí, Señor. Pero el sanador es Jesús. Él es la salida, Él es la solución. Para que no estemos aislados, debemos estar